Hola, bienvenidos a mi canal, a la Taberna del Motor. Este es el cuarto vídeo de una serie de vídeos que estoy haciendo explicando de manera bastante humana, muy cercana, todo lo relacionado con el mundo del aceite del motor. En el primer vídeo estuvimos viendo lo que es la viscosidad, en el segundo vídeo tratamos todas las normas relacionadas con el ASEA, el API, ILSAC. En el tercer vídeo que subí ayer estuve tratando todos los aditivos que podemos ver en un análisis de aceite y en este vamos a tocar lo que es la base. Os refresco un poco la memoria. Lo que es una garrafa de aceite está compuesto principalmente su contenido por una base y por el paquete de aditivos. En este vídeo nos vamos a centrar principalmente en la base, que aquí sí que hay mucha tela que cortar. Lo primero que tenemos que hacer es ver un poco por encima el problema que hay a la hora de determinar qué tipo de aceite estás poniendo a tu motor o cuál es el futuro aceite que quieres comprar para tu motor, porque hay muchos nombres, mucha confusión y yo incluso antes de meterme en el tema, en el mundillo de empezar a friquear, pues la verdad es que tenía mis dudas, porque siempre, bueno, lo que es un mineral sí, digamos que el mineral siempre es lo peor, hay que intentar evitarlo, pero luego en el mundo de los sintéticos es una locura de nombres, porque cada fabricante le pone un nombre distinto a su gama de aceite, que si sintético, semisintético, full sintético, tecnología sintética, sintetizado, SHC, VHVI, HC, una locura. Bien, pues mi recomendación es que a todo este tipo de nombre que se le da a los aceites es que paséis olímpicamente e ignorarlo, porque esto cada fabricante, incluso el mismo fabricante, dependiendo del país, a un mismo aceite lo nombra de una manera o de otra. Fuera de lo que son los eslogan publicitarios, las nomenclaturas raras que le dan los fabricantes a sus aceites, que ya no saben qué inventar para intentar confundir más al usuario final, al comprador, siempre con botes muy bonitos, muy psicodélicos, poniendo aceites en latas metálicas que parece sangre de unicornio cuando en verdad no lo es. Pues fuera de todo eso, si de verdad queremos poner un buen aceite, tenemos que conocer de dónde proviene la base, que es lo más importante, y las bases se ordenan en estos grupos y no hay más vuelta de hoja. Todos los aceites que llevan todas las bases que llevan los aceites de motor sí o sí se engloban en uno de estos 5 grupos. Básicamente tenemos los 3 primeros grupos, que son aceite de origen mineral, y luego tenemos el grupo 4 y el grupo 5, que es de origen sintético. Los grupos 1 y 2 engloban las bases, que esas sí que se conocen comercialmente como mineral, lo que te suelen... Ahí sí que los fabricantes son un poco sinceros y sí te lo ponen, que son aceites minerales. Y básicamente, una vez que se saca el petróleo de la tierra, se mete a la torre de destilación, se le da calor, se va separando, se quitan lo que son gases, la parte que son para hacer combustible y demás, y la parte que se queda para el aceite pues ya la sacan, le ponen los polímeros para darle la viscosidad, un buen paquete de polímeros, porque la base tiene poca chicha y hay que edulcorarla bastante. Luego un paquete de aditivos tampoco muy técnico, ya que el tema emisiones, eficiencia de combustible en un aceite mineral poco se puede hacer, de donde no hay no se puede sacar. Se envasa, se etiqueta y se pone a la venta. Este tipo de base la encontramos principalmente en viscosidades poco usuales, 20W50, 1540, 1040, que le gusta mucho a los talleres, que muchos talleres el 1040 es el Casio de los aceites y se lo ponen a todo lo que entra por la puerta del taller. Y ese, en el caso del 1040, no es que sea totalmente mineral, pero sí que lleva una buena porción de mineral. Y bueno, estos son aceites base muy cutre, muy cutre. En pleno 2020 lo que no podemos hacer es un motor que está diseñado este año
con la de millones de euros que gasta una empresa en hacer un motor, en diseñarlo, eficiencia, dilataciones de metales, aleaciones, es coger y ponerle un aceite mineral que lleva fabricándose desde antes de la Guerra Mundial. ¿Y ventajas que tienen estos dos grupos? El precio. Ya está. Y tampoco son tan baratos para lo que ofrecen. Desventajas, todas. Desde una concentración de azufre, vamos, una locura. Cenizas, que ya lleva de por sí, no hace falta ni que le ponga aditivos para que suba la ceniza y el azufre, ya por sí solo lleva cantidades insanas. Formación de lodo, barnices, evaporación, sufre una evaporación tremenda, que también muchas veces cuando baja el nivel de la varilla del aceite del motor pensamos que es porque lo consume por los segmentos, por alguna fuga, y no tenemos nunca en cuenta la evaporación. No se lleva bien con los aditivos, de hecho normalmente los fabricantes le ponen del peor aditivo que hay, del más barato, le ponen 2 kilos. Vamos, a cantidad, porque es que no se lleva bien y hay poco que hacer. Luego, temperaturas, tema de temperaturas, no soportan bien el frío, no soportan bien el calor, tienen muy poco índice de viscosidad, que el índice de viscosidad, digamos, es la paleta de viscosidades por la que puede pasar, digamos, desde cuando está más viscoso a menos viscoso. Esto tiene pocos estados. En general, es un aceite que yo no recomiendo, ni siquiera para motores antiguos. Hay una leyenda urbana que dice que si tú tienes un motor que tiene 30 40 años hay que ponerle aceite mineral porque el fabricante recomendaba ponerle aceite mineral. Bien, el fabricante posiblemente haya fallecido ya el hombre y ni de coña a día de hoy un aceite mineral, por muy viejo que sea el motor, es beneficioso frente a un aceite que sea un poco más sintético. Ya no nos vamos a meter en grupo 4 y 5, pero al menos un grupo 3 que de ahora hablaremos. Y nada, básicamente creo que ya poco voy a tratar el tema del mineral en lo que va de los vídeos, porque la verdad es un aceite que no merece la pena en absoluto. Así que ahora vamos a pasar al grupo 3. Pasamos al grupo 3. Este es el más común. Este es lo que más se utiliza en la mayoría de los aceites de motor. Y vamos, muy posiblemente ahora mismo en tu motor estés llevando un aceite compuesto principalmente por base 3. La base 3, aun siendo origen mineral, digamos, está un escalón por encima porque la forma de elaboración es un poco más compleja que lo que es el grupo 1 y 2. Una vez que sacan la materia prima de la torre de destilación, se pasa por un proceso de depuración, por así decirlo, que, para no meterme en rollos muy técnicos de cómo se hace, básicamente se le hace un bombardeo con hidrógeno, de ahí el nombre hidrocraqueado, y se obtienen unas bases mucho más limpias, más estables, porque conforme digamos que le vas quitando suciedad, residuos, azufre, ceniza y todo eso a la base, la vas depurando, pues se vuelve más estable, es más homogénea, las moléculas son más estables, entre ellas se sujetan mejor, obtiene una mejor materia prima. Se utiliza muchísimo, es lo que más se utiliza normalmente. Desde viscosidades pues tenemos desde 0,20 e incluso alguna más baja que tengo que mirar, pero es lo que más se utiliza. Prima hermana del grupo, también dentro del grupo 3, lo que pasa que es una base que llevará creo unos 10 años en el mercado, entra dentro del grupo 3 pero es más elaborada. Se llama GTL, a lo mejor habrá gente que le suene, gente que no. El GTL son de las siglas Gas to Liquid, que básicamente es un proceso en que se usa gas natural y se licua. El proceso, pues igual, de la torre de destilación, lo que pasa que en vez de coger el crudo líquido, como es en el caso del grupo 1, 2 y 3, se obtiene del gas natural. El gas natural pasa por un proceso, ya sabéis que los gases cuando se comprimen se vuelven en estado líquido. Vale, pues una vez que lo tienen en estado líquido, no sé exactamente el proceso, pero logran que, aunque ya no esté bajo presión, se mantenga en estado líquido. Estas bases todavía mejoran lo que es un grupo 3 normal HC hidrocraqueado. Muchísimas menos impurezas, recordemos que viene desde el gas natural, luego que toda la gran mayoría de azufre,
cenizas, toda la impureza que puede llevar el petróleo se ha quedado abajo, ya que solo se aprovecha lo que es el gas. Y es una opción muy buena. Lo único que solo lo utilizan Móvil en su gama Móvil 1. Móvil, por así decirlo, para que tengáis, Móvil tiene varias categorías, igual que todos los aceites. Bueno, pues GTL lo utiliza principalmente en su gama Móvil 1. Shell también lo utiliza, que creo que fue el que lo inició todo. Shell lo utiliza en algunos modelos de su gama Helix, en algunos HX8, en varios modelos. Bueno, eso ya tendremos tiempo de verlo. Y Pennzoil en Estados Unidos, si estás viendo el vídeo desde América, Pennzoil es prima hermana de Shell, el mismo grupo empresarial, pues también utiliza este sistema y al igual mejora sobre la base HC y es una opción muy buena a tener en cuenta. Bien, pues pasamos al grupo 4. Este grupo ya se pone interesante. Grupo 4, PAO. Quedaron muy bien con ese nombre. PAO, de las mejores bases que hay. No se puede decir nada más. PAO. El PAO se obtiene del gas etileno, que creo que aquí en España, en Cartagena, hay una refinería y me suena que por la zona de Cataluña hay otra, no sé si en Tarragona, Reus, perdonadme, no conozco muy bien la zona catalana, pero vamos, creo que ahí hay otra refinería de Repsol que son pioneros en el tema del etileno, de los mayores productores del mundo, y se obtiene, pues, de lo que ya he comentado, el gas etileno se licúa. Y en laboratorio, esto ya es tema laboratorio, se combina con una molécula que se llama polialfaoilina. Más fácil recordar PAO, más fácil de pronunciar. Y bien, ¿qué se obtiene? Pues una base que, con perdón de la palabra, es cojonuda. La base PAO tiene muy buena estabilidad a bajas temperaturas. De hecho, el punto de congelación alcanza los 60 grados bajo cero, que ahí es nada. Muy pocos residuos en cuanto a cenizas y azufre. No forma lodos, no forma barnices, muy poca evaporación a tener en cuenta. Y el único pero que sí, no puede ser todo perfecto, bien, el único pero que tiene es que reseca los retenes. Tiene ese defecto, ¿vale? Está solventado. Nunca vamos a encontrar un aceite que sea 100% su contenido. Si tú compras un envase de 5 litros, que en principio es PAO, nunca es PAO solo. Siempre, obligatoriamente, hay que combinarlo o bien con un aceite grupo 3 o con una base grupo 5. Siempre hay que combinarlo con algo por el tema este de los retenes que os comento. Está solventado. Antiguamente sí hubo problemas cuando empezó a utilizarse, pero a día de hoy está completamente solventado. Y todo lo demás es beneficio. Bueno, como desventaja, además del tema este de los retenes, el precio. Lo bueno, cuesta dinero. No es excesivamente caro, dependiendo también de la concentración que lleve del mismo. Esto en vídeos más adelante os iré explicando aceites los que llevan más o menos concentración, pero quedaros con el nombre PAO, que es importante y es lo mejor. Si buscáis un buen aceite tiene que llevar PAO sí o sí. Llegamos al grupo 5. Grupo 5, ¿qué os puedo decir de grupo 5? Para que os hagáis una idea, se utiliza en las turbinas de los aviones. Creo que ya está todo dicho. No, bueno, en lo que es en la aplicación a un motor, que un motor de combustión no tiene relación ninguna con un motor de una turbina, pero sí aguanta temperaturas extremas, presiones extremas, tanto al alza como a la baja. También congela a muy bajísima temperatura. Tiene mucha lubricidad, los metales, lubrica muy bien, hace un efecto de detergencia muy bueno, también le ayuda a los aditivos al tema de detergencia, y tiene una peculiaridad muy importante, y es que como si fuese un imán, tiene carga polar. ¿Qué beneficio nos trae eso de que tenga una carga polar? Pues que se queda pegado a los metales. Eso aporta, por un lado, si hay aceite pegado al metal, siempre la suciedad le va a costar más que se quede incrustada en el metal, porque ahí hay una pequeña capa de aceite con éster que lo va a evitar.
y por otro lado evita que las partes altas del motor se queden secas. Cuando tú arrancas el motor por la mañana, si lleva varias horas ya parado toda la noche, si incluso está en invierno que hace frío, que está todo el aceite abajo bastante viscoso, si tu aceite lleva éster, el éster se ha quedado pegado arriba a los árboles de leva. Entonces, entre que tú metas la llave, das el giro, esperas que se apaguen los sensores y das el contacto, desde la primera vuelta de árbol de leva está lubricada. Entonces es una ventaja a tener en cuenta. Todo esto junto con elegir un aceite con una baja viscosidad en frío, que tenga una buena composición, el paquete de aditivos, todo eso son pequeños pluses que suman y suman y suman y suman pues para tener un muy buen aceite. Este tipo de base se utiliza principalmente, más que como base, como aditivo. Principalmente lo vamos a encontrar en porciones desde el 1, 2, 3, 5% hasta aproximadamente algún 30%, creo que he llegado a ver, un 30% de composición. Se usa para mejorar las bases grupo 4 y grupo 3. En un mineral no merece la pena gastar dinero con lo que cuesta el éster en mejorar un aceite mineral. Creo que solo hay una marca, al menos que yo conozca, que lo utiliza en su base al 100%. Se llama Redline, es una marca americana, no en todos sus modelos, solo en algunos modelos, que tiene aceite para coches de drag, que allí en Estados Unidos está muy de moda el tema ese. Bueno, está de moda, no, siempre ha estado de moda. Pues esos aceites sí, en su composición es 100% Nester. El precio acompaña. No esperéis ver un litro aquí en Europa por menos de 20 euros aproximadamente. Y bueno, así resumiendo un poco, conforme se clasifican los grupos, pues fácil. Grupo 5 siempre mejora al 4, siempre este mejora al 3, este a su vez mejora el 2 y este a su vez mejora el 1 y el 2. Bases a evitar, el 1 y el 2. Como mínimo, independientemente del coche, aunque tú tengas un coche ya con muchos años, ya viejo, que no te quiere gastar mucho dinero en el mantenimiento, hay aceites base grupo 3 muy económicos que apenas va a haber 1 euro o 2 de diferencia con un aceite base mineral. Siempre que se pueda, grupo 4. El 4 hay algunos modelos que se pueden conseguir a un precio no muy alto y ya con buenas concentraciones. Éster, nada, esto como base 100% éster no lo recomiendo directamente. No gastéis 20 euros en un litro o más en cambiarle el aceite a tu coche que vas a utilizar para llevar los críos al colegio, para ir a comprar el pan y al trabajo. Lo que sí puedes buscar alternativas que lleven grupo 4, por ejemplo, o una combinación grupo 4 y 3 y que lleve un chorrín de éster, que siempre ayuda. Pero no merece la pena, desde aquí os lo digo, no gastéis el dinero en un aceite supersónico grupo 5 que os vaya a gastar 100 y pico de euros, o en dólares estaríamos hablando de más de 150 dólares en cambiarle el aceite al motor por llevar el éster, porque en un aceite normal, en un motor normal que trabaja a potencias normales y temperaturas normales, pues la verdad no merece la pena. Bien, pues ya para terminar os dejo en esta imagen las posibles combinaciones que nos podemos encontrar en cuanto a los aceites que podemos comprar, que bueno, esto luego iré poco a poco desmenuzando en vídeos siguientes, ya cuando empiece a explicar por modelos. Si hay algún modelo en concreto en el que estéis interesados en conocer la composición, pues me podéis preguntar y demás. Yo empezaré a ir subiendo de los más conocidos. Básicamente nos podemos encontrar un aceite que sea completamente mineral de grupo 1 y 2, que sería el primero de la izquierda. Como esto se suele ver en aceites 1540, 2050, viscosidades que ya no se utilizan prácticamente. Luego el segundo bote que nos encontramos, que lleva mitad HC y mitad mineral, esto sería una combinación de grupo 3 y grupo 2. ¿Dónde lo encontramos principalmente? En los 10W40 famosísimos que les gusta mucho a los talleres. El 1040 es, para que os hagáis una idea, un barril de 200 litros de 10W40 sale un poco más de 300 euros. Pues ya podéis ver la calidad que tiene. Lleva, aunque aquí no está reflejado bien los colores,
digamos, no emulan a la realidad lo que son los porcentajes, pero un 10W40 normalmente nos lo vamos a encontrar con una buena cantidad de aceite mineral grupo 1 o 2 normalmente, y un poco de HC. Luego en el tercer bote, el más común. Este sí que la mayoría de los aceites que nos encontramos, aunque en el envase diga que es 100% sintético, super sintético, super hiper mega super sintético, suele ser una base que lleva HC o GTL, aceites que pertenecen al grupo 3, y el paquete de aditivos. Otra combinación que nos podemos encontrar, una que lleve PAO y HC. Normalmente siempre va a llevar HC o GTL. GTL solo en los casos de que sea de Shell o de Móvil 1, pero normalmente un grupo 3 combinado con un grupo 4, que eso ya para mí la verdad es un buen aceite. Luego el del centro, justo el del centro, PAO, pero bueno, como he comentado, no sería 100% PAO, sería un aceite cojonudo, que lo hay. Que casi PAO con un 70-80% de PAO, hay algunos modelos. No es fiel a la realidad porque sí que obligatoriamente debe de ir mezclado, como he comentado antes, o con un poco de éster, o con un poco de GTL, o con un poco de HC. Siempre hay que mezclarlo un poquitín. Otra combinación muy buena, HC o GTL con un poco de éster, que sería en este caso combinar una base grupo 3 o grupo 3 plus con una base grupo 5, que también es común, no hay problema, se puede encontrar. Luego está PAO, que sería grupo 4 con grupo 5, también una muy buena combinación. Luego también tenemos alguna variante mix de todo, HC o GTL, PAO y éster. Esta combinación a mí la verdad me gusta mucho. Así a grosso modo se me viene a la cabeza Móvil 1. Móvil 1 utiliza ese tipo de combinación. Lleva base GTL, lleva un poco de PAO y éster. Y es una combinación que no es muy cara y funciona muy bien. Y por último tenemos el Santum Santoro de las combinaciones de aceite, que este, bueno, no es combinación, sería puro. Sería éster puro. Este os he comentado que se encuentra muy rara vez, y así que yo conozca solo lo cumple algunos modelos de Redline, del fabricante este americano, que, o sea, no es caro, no es que sea caro el aceite en sí, no es caro, tiene un precio elevado, pero es que lo que estás comprando es lo mejor del mercado. Entonces el que algo quiere, algo le cuesta. Bien, pues ya hemos visto los distintos grupos, las distintas especificaciones que más o menos tienen cada uno de ellos, cómo se obtiene, y aquí un dato importante, precio. Aquí la diferencia sí se aprecia, vamos. Estos son precios muy próximos, la fuente es bastante fiable. Grupo 1 y 2 no tengo precio. Tampoco me voy a molestar mucho en mirarlo porque son dos tipos de base de grupo que no voy a tocar en el canal. No me extrañaría que andase entre los 200 y 300 dólares por tonelada, básicamente, porque aparte ese tipo de aceite ni suele cumplir homologaciones de API, SAS modernas, ni ASEAN, ni de fabricante, ni nada, o sea, eso barato y no merece la pena. Grupo 3 y 3 Plus, lo que más se utiliza. Grupo 3 casi seguro que lleva en tu motor, lo utilizan todos los fabricantes. Grupo 3 Plus, que lo usan Móvil 1, Shell y Pennzoil, en torno a 750-780 dólares la tonelada. Grupo 4 PAO, en torno a 2.700 dólares la tonelada. Aquí la diferencia de precio es importante. Luego tenemos el grupo 5, éster, y todas las variables que hay de éster, 6.000 dólares la tonelada, y como referencia aproximadamente un litro de cualquiera de las bases pesa aproximadamente 1 kilo, para que os hagáis una idea. Y así más o menos luego, conforme avancemos con los vídeos, que ya os enseñaré un poco a poder comprobar la composición de cada aceite, pues ya podéis determinar si un aceite lo veis caro o no en relación a su composición, porque muchas veces os vais a encontrar que hay aceites grupo 3 que te cuestan lo mismo que aceites grupo 4 y dices, guau, algo pasa aquí, que el fabricante le gusta el café con mucho azúcar. Y nada más, en los próximos vídeos voy a ver si explico ya alguna ficha técnica
también algún análisis de laboratorio. Y ya empezaré a ir analizando algunos aceites, algunos parámetros que nos han mencionado aquí, como el TBN, el TAN, algunas propiedades y demás, pero básicamente lo gordo importante ya lo tenéis ya en los 4 vídeos que he realizado. Ya lo siguiente es seguir analizando aceites y nada, cualquier duda que tengáis, cualquier cosa que os surja, que os venga a la cabeza, algo que a lo mejor no he explicado bien, cualquier cosa, me escribís por los comentarios, me mandáis un correo electrónico. También participo muy activamente en algunos foros, bueno, en